tiempos, era otra la historia. Sí, eran otros tiempos, era otra la historia, pero la deuda siempre estuvo presente. ¿Qué nació primero, Argentina o la deuda? Bueno, fue el país, pero casi. La independencia que se había logrado se vio condicionada. En 1824, el gobierno porteño a cargo de Martín Rodríguez, y también compuesto por Bernardino Rivadavia, fue partero de una de las pesadillas que hasta hoy en día nos acompaña, la deuda externa. La famosa banca inglesa Baring Brothers inició el ciclo de endeudamiento que se transformó en la gran estafa. De 1 millón de libras prestadas, ya recibimos menos de la mitad y terminamos pagando un monto 8 veces mayor y recién empezaba el siglo XX. Después de este episodio, la historia de la deuda sigue sumando capítulos. Veamos algunos de las últimas décadas. La última dictadura genocida, cívico, eclesiástico y militar de los 70, el alfonsinismo y el retorno de una democracia endeudada, los gobiernos de Menem durante los 90, de la Rúa y el estallido del 2001, los gobiernos pagadores seriales del kirchnerismo y, por supuesto, el macrismo y su escandaloso préstamo. Pero, ¿qué es la deuda externa y qué consecuencias trae a países como el nuestro? Lejos de ser una deuda común, que puede funcionar como herramienta para solventar obra pública, es un mecanismo de sometimiento político y económico. La mayoría de los créditos tomados a partir de la década del 70 no tuvieron como destino construcción de escuelas, hospitales, rutas, ni nada que les sirva a los trabajadores. ¿A dónde fue el dinero? En la última dictadura podemos decir que el negocio de la deuda sirvió para financiar todos los gastos referidos al plan de tortura y exterminio que los militares llevaron adelante. Un 30% del dinero se destinó solo a compra de armamento, también a pagar más deuda, técnicamente pagar intereses de otras deudas. Y por último, algo bastante nombrado en estos días, respaldar la fuga de capitales. Momento, esto no es todo. La estafa no termina acá. El salto en el endeudamiento que ocurrió en el país también se dio por la estatización de deuda privada. ¿Qué es eso? Simplemente el Estado se hizo cargo de lo que debían varias empresas conocidas en el país. Entre ellas figuran firmas como Techin, la empresa de Pablo Roca, Socma, el grupo de la familia del expresidente Mauricio Macri, Ford y otras. En el resto de los episodios de crisis de deuda, el cálculo no cambió mucho. Más bien nada. Alfonsín, Menem, De la Rúa, los presidentes que precedieron post-estallido 2001, los Kirchner, todos continuaron aceitando este mecanismo de saqueo. Nos tendríamos que preguntar ahora, ¿quiénes nos prestan? La deuda externa se puede tomar de diversas formas. Deuda bilateral, que es el préstamo de un país a otro. Deuda emitida con títulos a privados. Acá es donde juegan los fondos de inversión como BlackRock, Fidelity, Templeton, mejor conocidos como fondos buitres. Y por último, los organismos multilaterales de crédito, el FMI, el Banco Mundial, el BID y otros. Mayormente, las crisis de deuda en países como el nuestro se desatan una vez cerrado el financiamiento privado. En ese momento es cuando entran en acción los organismos multilaterales como el Fondo. ¿Y el FMI existe desde siempre? En 1944, un año antes de que finalice la Segunda Guerra Mundial, se realizó la Conferencia de Bretton Woods. Básicamente una reunión en donde los países participantes diseñaron cómo reconstruir y organizar las finanzas mundiales. No es necesario decirlo, pero lo vamos a hacer. Esta reorganización del mundo fue a gusto de las grandes potencias que salían victoriosas de la guerra, principalmente Estados Unidos. Ahí nació como instrumento financiero para resguardar el nuevo orden naciente de la posguerra, el FMI, encargado de sostener la estafa en funcionamiento mediante sus famosos rescates, que siempre rescatan a los usureros. Lo novedoso de este organismo, que comenzó a actuar en la Argentina en los 70, es que presta dinero, pero a cambio de condicionamientos políticos. ¿Cuáles? Ajuste, ajuste y más ajuste. O mejor, como les gusta decir a ellos, reducción del déficit fiscal, reforma jubilatoria, laboral e impositiva, privatizaciones como las que sucedieron con Menem, profundizar el extractivismo sin importar nada, hasta contaminar nuestro mar se convirtió en una exigencia de los amigos de Washington. Esta película de terror, ¿tiene final? Nunca. El mecanismo de la deuda externa o sistema deuda es un círculo vicioso. Desde la dictadura hasta el presente hemos pagado más de 600.000 millones de dólares. Sin embargo, la deuda aún sigue ahí. Esto lo deja claro uno de los mayores responsables de esta estafa. Alfredo Martínez de Hoz dijo: las deudas no se pagan, lo que se pagan son los intereses.
Para sintetizar, lo que ocurre es que se entra en una espiral donde se toma deuda para pagar otra deuda y así hasta el infinito. Por solo mencionar un ejemplo, durante los mandatos de Néstor y Cristina se pagaron más de 200.000 millones de dólares y el problema no se resolvió. Pero los 70 fueron hace mucho. ¿Hay algo nuevo? Sí, en 2016, con Macri como presidente, comenzó un nuevo ciclo de endeudamiento. Primero se le pagó la deuda a los buitres, con votación de todos los bloques del Parlamento menos la izquierda, dándole una ganancia extraordinaria de más del 1000% sobre los bonos que tenían. Luego se empezó a solicitar más deuda en el mercado privado, rematando bonos hasta a 100 años. Cuando la especulación explotó, se empezaron a fugar los fondos que venían del exterior al mercado financiero para invertir en LEVAC, LELIQ y otros instrumentos especulativos que daban tasas de interés superiores a las de cualquier otra parte del mundo. Con la bomba estallada en la cara, en 2018 el mercado de deuda privada se cierra y una vez más vuelve al país el Fondo Monetario Internacional. Su ayuda, a través de un préstamo conocido como stand-by, rompe con todas las reglas que pudieran existir. Le otorga el crédito más grande de la historia a la Argentina por 57.000 millones de dólares, algo que por su propio reglamento no podía hacer. Igual solo llegaron 45.000 millones. Pero eso no es todo. El crédito que nadie vio fue utilizado por el Messi de las finanzas, Luis Toto Caputo, y el exministro de Economía, Nicolás Dujovne, para seguir impulsando la bicicleta financiera, otro elemento que vuelve un fraude a esta deuda. Tanto que hasta es reconocido por los propios funcionarios del fondo. Eso sí, el fraude existe, pero la plata la quieren igual. Así llegamos al presente. Alberto Fernández asumió repudiando la deuda por sus irregularidades, pero, spoiler alert, sí, también la pagó. Como todos los gobiernos, ya sean radicales, macristas, peronistas, kirchneristas, este también la pagó. Y entonces, ¿ahora se terminó todo? No, para nada. De nuevo la misma receta. Nos quedamos sin plata y le volvimos a pedir al fondo más plata para pagar su propia deuda. Por estos días se discute y se conoce que vamos a otro crédito, ahora uno que se llama Facilidades Extendidas. ¿Qué cambia? Solo el nombre. Alberto Fernández y Guzmán preparan una salida con una deuda que nos dejaría al FMI en el país hasta después de 2030. Y esta vez, ¿qué nos piden a cambio? Como lo hace el mecanismo de la deuda, ahora me toca a mí repetir. Ajuste, ajuste y más ajuste. O mejor, como les gusta decir a ellos, reducción del déficit fiscal. Reforma jubilatoria, laboral e impositiva, privatizaciones como las que sucedieron con Menem, y lo nuevo, profundizar el extractivismo sin importar nada. Hasta contaminar nuestro mar se convirtió en una exigencia de los amigos de Washington. Ya conocimos cómo surgió y qué es la deuda externa. Sin embargo, ¿cómo afecta el nuevo acuerdo con el FMI a los y las trabajadoras? Lejos de lo que dice el gobierno, el acuerdo con el Fondo Monetario es una pésima noticia para el pueblo trabajador. Tanto para los estatales como para los privados, porque este acuerdo va a significar menos salario, más precarización laboral y cuando quieras protestar seguramente van a intentar recortar tu derecho a salir a las calles. A los estatales, al bajar los presupuestos sociales, nos van a bajar el salario. Y además va a haber menos planta permanente, más contratos de locación, más monotributos, más precarización. Y para los trabajadores privados, más flexibilización laboral. Fíjate lo que pasa en Toyota hoy. Hay mayores ritmos de producción. Te recortan los francos y te recortan las licencias. Si esto no es reforma laboral, ¿qué es? Sin embargo, los problemas para nosotras y nosotros no terminan acá. Con este acuerdo con el fondo va a haber más inflación, devaluación de la moneda y eso va a significar una depreciación muy importante de nuestro poder adquisitivo. ¿Y quiénes ganan? Los mismos de siempre, los empresarios, los mismos que se beneficiaron cuando se tomó esta deuda millonaria. Hoy va a seguir la puerta giratoria, van a seguir viviendo a costillas del Estado y nosotros vamos a pagar sus deudas. Por eso, una de las primeras conclusiones que tenemos que sacar es que si vivís para trabajar, si con lo que ganás no te alcanza más que para pagar el alquiler, si no llegás a fin de mes, tenés que rechazar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno,
Organízate con tus compañeras y compañeros de trabajo para salir a la calle, para participar de las movilizaciones y sumate con nosotras y nosotros al MST en el Frente de Izquierda Unidad para que cada vez seamos más los que enfrentamos este acuerdo y lo derrotamos en las calles. El drama de la deuda externa tiene más capítulos. Las consecuencias sociales y económicas no son las únicas que este mecanismo deja en nuestro país. La crisis climática es real y ya llegó. Los efectos devastadores los estamos viendo a nivel internacional. Huracanes, tsunamis, incendios, deforestación, crisis hídricas, sequías, inundaciones. Los científicos en el mundo son categóricos. Si no reducimos los gases de efecto invernadero en el próximo periodo, la vida en el planeta como la conocemos está cuestionada. Lamentablemente, el gobierno de Alberto Fernández le da la espalda a la comunidad científica, profundizando este modelo de sobreproducción y sobreconsumo en la Argentina. Nos dice que ante la crisis económica, ecológica y sanitaria más importante a la que asistimos, la mejor forma de poder salir es seguir atados al Fondo Monetario Internacional, es seguir pagando supuestamente para crecer. ¿Dónde está el crecimiento sobre la base de rifar nuestros territorios para que empresas multinacionales saqueen, contaminen, se lleven todos nuestros bienes comunes, nos dejen una profunda contaminación en el agua, en el suelo, en el aire, personas con profundas enfermedades y una devastación total en las economías regionales? ¿Dónde está el progreso y el desarrollo de un acuerdo que está basado en ponderar las ganancias de unos pocos por encima de la vida? Los ecosocialistas rechazamos de plano este acuerdo neocolonial y de dependencia. Y cuando intenten hacerlo pasar en marzo por el Congreso, tenemos que ser miles. Una gran marea que le dice no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, basta de extractivismo. Porque si ellos nos quieren dejar sin nada, bueno, nosotros tenemos que ir por todo. Todo lo que genera la deuda y el FMI se siente fuerte en los barrios. Todo lo malo que genera la deuda externa en los barrios se siente fuertemente. El gobierno prometió asado y recomponer la crisis social que dejó el macrismo. Nada de eso pasó. Hoy 6 de cada 10 pibes son pobres. Ahora nos quieren hacer creer que con este nuevo acuerdo vamos a crecer. Nosotros no le creemos nada. Y no le creemos nada porque su ministro Zabaleta en Desarrollo Social ya aplica la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario. No solo no genera trabajo genuino, sino que ya anunció que no va a haber apertura de nuevos programas sociales. Y a quienes nos movilizamos nos trata de extorsionadores. Extorsionador es este gobierno que nos quiere hipotecar el futuro. Por eso te invitamos a sumarte el día que se trate el acuerdo a rodear todos juntos el Congreso. La deuda externa es una estafa económica en la que encima no tenemos ni voz ni voto. Además de fraudulenta e ilegítima, la deuda externa argentina es odiosa. Se considera una deuda odiosa cuando no va en beneficio del pueblo ni del país y cuando el que presta conoce esa circunstancia. Y así pasó con la dictadura militar, que la impuso con un genocidio y el Fondo Monetario lo sabía. Pero el último tramo, el que pidió Mauricio Macri, también es una deuda odiosa, porque no fue en beneficio del pueblo ni del país y porque el Fondo Monetario también conocía esa circunstancia. Por eso se la puede considerar odiosa y no pagarla. Pero en cambio, el gobierno de Alberto Fernández la convalida y la quieren hacer pasar por el Congreso para que se apruebe ese acuerdo con tal de pagar. Pero además de odiosa y antidemocrática, la deuda externa es antinacional, porque condiciona toda la economía de nuestro país al servicio de pagarle el capital y los intereses al Fondo Monetario Internacional. Y encima, una de las imposiciones es que cada 3 meses va a venir una misión del fondo a monitorear nuestras cuentas, a ver si dan los números para pagarle los millones y millones que ellos se llevan. Entonces, por antidemocrática y por antinacional, no corresponde pagar la deuda externa. Desde la izquierda siempre denunciamos esta situación coherentemente. Encima se viene el FMI, que para mí es otro debate también muy importante. O sea, vamos a acordar con el FMI quiénes son los diputados que van a enfrentar en el próximo Congreso al FMI. Nosotros creemos que todos se han pronunciado a favor, salvo el Frente de Izquierda, y el FMI viene con un ajustazo bajo el brazo. Ese ajuste, más la situación de catástrofe actual, va a generar una enorme conflictividad social. Nosotros somos de los que creemos que nos vamos para arriba si no pagamos la deuda, que el problema es pagar la deuda, y que no se soluciona ningún problema pagando, sino al revés, porque tenemos la mitad de la población en la pobreza. La deuda que hay que pagar es la deuda con el pueblo argentino. La deuda, por ejemplo, Macri reconoció que las 50.000, casi 45, 50.000 millones que pidió, se fueron a salvar los bancos. Toda la deuda va a parar a cualquier lugar menos al pueblo trabajador. Sin embargo, el que la paga es el pueblo trabajador. Se llevaron ya al Congreso Nacional todas las carpetas con las empresas que fugaron guita afuera.
¿Cuál está en cana de los empresarios esos que fugaron la guita? ¿Dónde están los 45.000 millones de dólares del FMI que entró acá? ¿Dónde está? No, se fugaron. Y bueno, claramente. ¿y entonces por qué tenemos que pagar? ¿Por qué tenemos que seguir con esta timba financiera donde los ricos hacen lo que quieren? Yo creo que sí, hay dos propuestas claras. Sí, es la de Esper, que los ricos hagan lo que se le canta, y nosotros que planteamos que los ricos tienen que poner en este país de una vez por todas. ¿Y cuál es el juego del mundo que beneficia a la Argentina con 51% de pobreza? No. Con 15% de indigencia, con 7 de cada 10 jóvenes pobres. Ese es el mundo. Estamos de acuerdo, pero ese es el mundo al que quieren seguir. Y es el mundo que nos va a llevar al 70% de pobreza, al 30% de indigencia. Ese es el mundo. Yo no quiero ese mundo. Yo sí quiero salir de ese mundo. Yo quiero que la guita que hacen los argentinos vaya a paliar la pobreza que existe en este país, a que se hagan planes de obras públicas, vivienda, que se levanten los hospitales, que se levanten las escuelas públicas, que se aumenten los presupuestos, que están en la lona, los presupuestos de salud y educación. Y ahora, ante el avance de las negociaciones, el acuerdo con el FMI que el gobierno pretende aprobar en el Congreso recorre toda la realidad política nacional y divide aguas. O se está por asumir ese estafa impagable, recibiendo nuevos préstamos que significarán un mayor endeudamiento millonario, o se está por romper con ese mecanismo de saqueo y entrega. El gobierno y la derecha de Juntos por el Cambio proponen acordar y pagar. Es decir, seguir sometidos y con más ajuste. En el frente de todos hay sectores como Máximo Kirchner que han levantado la voz en contra del acuerdo. Es tan evidente el desastre que se viene que hay oposición hasta el interior de la coalición de gobierno. Pero ante semejante entrega no alcanza con palabras críticas. Estos mismos sectores que dicen oponerse, como el kirchnerismo, Patria Grande, Unidad Popular y otros, el día de la votación tal vez se abstengan, tal vez voten en contra, pero lo que han dejado claro es que no van a obstaculizar al presidente. Por eso quiero ser muy clara. Para derrotar al fondo y el plan de ajuste hay que oponerse de verdad y no solo hacer declaraciones para quedar bien. Los dirigentes que dicen oponerse tienen que votar en contra, pero no solamente eso. Tienen que llamar a movilizar en contra del acuerdo y romper con el gobierno. O se van a mantener dentro de un espacio político que tiene como plan central el acuerdo con el FMI. Bueno, tienen que ser coherentes. Lamentablemente, hasta ahora, no lo han hecho. Y las direcciones sindicales que también dicen oponerse al acuerdo con el FMI, que lo demuestren, que llamen a un paro el día del tratamiento y que coordinen un plan de lucha con el sindicalismo combativo. Es por esto que a las trabajadoras, los trabajadores, a la juventud que votaron y confiaron en el Frente de Todos en contra del macrismo, convocamos a que movilicemos juntos en contra del acuerdo con el FMI, porque tenemos que seguir impulsando una fuerte campaña contra esta estafa. Desde el Frente de Izquierda Unidad venimos siendo articuladores de un espacio unitario junto a cientos de organizaciones que ya protagonizamos 2 jornadas enormes nacionales en contra del FMI y ahora nos preparamos a nuevas acciones. El 8 de marzo, el 24 de marzo y por supuesto el día o los días que se trate en el Congreso tenemos que ser miles rodeándolo. Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad queremos invitarte a vos a que seas parte de esta campaña para que cada vez seamos más trabajadoras, trabajadores, jóvenes que digamos no al pacto del gobierno con el FMI.